Hola, despreciables mortales. Al parecer les gustó la historia, así que volví rápido. No omitan esta parte, gusanos, porque es información importante. Antes que nada, tengan en cuenta que este capítulo no lo tenía escrito cuando subí el primer video. Empecé a hacer este guión ayer y lo terminé apenas hoy, por lo que sobra decir que la edición también la hice hoy mismo. Que esto sirva como prueba del esfuerzo que voy a ponerle a este canal a partir de ahora. Bien, dejando eso en claro, quiero informar un par de cosas. Primero, si de casualidad llegaste a ver la historia de Tokyo Revengers del canal y esperas una continuación, desde ahora te digo que no voy a seguir esa historia. ¿Por qué? Simplemente porque no quiero, pero a cambio de esa historia, prometo traer fanfics mucho más interesantes, mejor estructurados, mejor narrados y mejor editados. Ese es el siguiente punto. No planeo concentrarme solo en fics de este estilo, tipo reencarnando en otros mundos. También planeo traer los tradicionales. ¿Qué hubiera pasado si? O sea, que el canal tendrá variedad para que no se aburran. Y ya por último, ¿cada cuánto planeo subir capítulos? Lamento si los decepciona, pero no subiré videos los días de semana. Soy un estudiante universitario y bueno, no creo tener el tiempo de escribir y editar de lunes a viernes. Eso reduce todo a subir capítulos únicamente los fines de semana. Pero, para compensar los días de ausencia, traeré de 2 a 3 capítulos cada fin de semana. ¿Les parece? ¿No? Bueno, ni modo. Les propongo un trato. Si de aquí al viernes, este capítulo y el anterior llegan por lo menos a 1000 likes, el fin de semana les traigo 3 capítulos de esta historia. Y aparte, una historia totalmente nueva. Yo digo que sí se logra. En 2 días ya llegaron casi a los 500. Eso sería todo por el momento. Disfruten de la historia. Capítulo 1. El inicio de la aventura. Aproximadamente 12 años después. Uno pensaría que sería fácil vivir la adolescencia de nuevo, y más aún si cuentas con superpoderes. Pues sí, lo es. El ensordecedor sonido de una alarma del celular cortó el silencio de cierta habitación. Una mano grande y musculosa salió de debajo de las sábanas, tomando el aparato y apagándolo con un suspiro de fastidio. Tohiru Painchen abrió los ojos. Sus penetrantes iris verdes brillaron en la oscuridad de su cuarto. Ya no era aquel niño pequeño que aún no sabía exactamente qué poderes tenía. A sus recién cumplidos 17 años, Toji se había convertido en una auténtica bestia, y no hablaba únicamente del físico, que por cierto, era impresionante. Se levantó de la cama, estirando su cuerpo y haciendo crujir su cuello. Su complexión era imponente. Medía 1,90 m, y cada músculo de su cuerpo parecía tallado en piedra por un escultor obsesionado con la perfección. Caminó hacia el espejo de su baño y se echó agua fría en el rostro. Al mirarse, volvió a recordar en el cuerpo de quien estaba. No se dio cuenta de a quién se parecía hasta los 10 años. Toji Fushiguro. De hecho, lo reconoció porque el personaje era de los más famosos de la obra, ya que del anime Jujutsu Kaisen solo vio la primera temporada, y uno que otro spoiler en TikTok o Instagram. Eso no significa que no conociera la historia del personaje. No se consideraba un fan de la serie, por supuesto, pero sí se consideraba fan del personaje. De hecho, no muchos personajes le gustaban de esa serie. Literalmente podría contarlos con una mano. Toji, Sukuna, Aoi todo, el mejor personaje de la Fuki obra, Shoso y Maki. Toji sonrió, recordando nuevamente que era un tipo sexy, musculoso, y con una enorme ver. ¡Qué hermoso soy!, se dijo a sí mismo el pelinegro, señalándose con ambas manos frente al espejo. Ayer había sido su cumpleaños número 17, lo que quería decir que hoy se cumplían exactamente 12 años desde ese día. Por supuesto, no se arrepentía de lo que hizo, pero quizás no dimensionó al completo lo que sus acciones le causarían al mundo. Después de unos cortos 20 minutos de observarse y alabarse a sí mismo en el espejo, por fin decidió cepillarse los dientes y darse un pequeño baño. Saliendo del baño, se puso una sudadera negra, unos pantalones cargo oscuros y unas botas de combate. No le importaba en absoluto la moda parisina. Él priorizaba la comodidad para el combate, por si acaso. Miró alrededor de su habitación. Estaba llena de pósters de Dragon Ball, especialmente de Goku, pero había más personajes, también había sobre Spider-Man.
Curiosamente, en ese mundo Marvel sí existía, a diferencia de DC, que era completamente inexistente, reemplazado por Quantic Comics, que era una editorial que relataba la historia de Majestia, la equivalente a Superman de este universo. Prácticamente, esos cómics estaban basados en hechos reales, a diferencia de los de Marvel. Aquí los personajes de Marvel seguían siendo lo que eran en su antigua vida, ficción, lo cual era una enorme decepción. Y es por eso mismo que a Tohid le parecía gracioso que Marvel compitiera en ventas con Quantic Comics. Dejando eso de lado, se dedicó a observar su habitación más detalladamente. Esta habitación, no la recordaba de la serie. Al principio pensó que tendrían que mudarse a un departamento más grande, pero, se sorprendió al darse cuenta de que este departamento tenía otra habitación, una que nunca había notado, y que tampoco sabía por la serie que existía. Es como si, el mundo se hubiera adaptado a su existencia. Bah, ¿de qué me sorprendo? Nací con superpoderes y me sigo preocupando por esta habitación que apareció mágicamente, rió Toji, llevándose una mano a la frente. Mientras salía de su habitación hacia la cocina, un estruendo tremendo sonó desde la habitación de arriba, seguido de un grito agudo. Llego tarde. Llego tarde. Me van a castigar otra vez. Toji sonrió de lado, una sonrisa genuina que muy pocos tenían el privilegio de ver. Se recargó en el marco de la puerta de la cocina, cruzándose de brazos, justo a tiempo para ver a un torbellino de coletas oscuras y ropa rosa bajar tropezando por los escalones. Marinette Dupin-Chen, a sus 12 años, seguía siendo la criatura más torpe y adorable que este universo había creado. En su prisa, la chica pisó el cordón de su propio zapato, yéndose de boca directamente contra el duro suelo de madera. Oh bueno, eso habría pasado si Toji no se hubiera movido. En una fracción de segundo, imperceptible para el ojo humano, Toji apareció detrás de ella, sujetándola por el cuello de su chaqueta blanca con una sola mano, dejándola suspendida a 2 centímetros del suelo como si fuera un gatito bebé. Deberías considerar usar zapatos sin agujetas, Mari, dijo Toji con tono burlón, poniéndola de pie con suavidad. Marinette se arregló el cabello, completamente roja de la vergüenza, pero al verlo, sus enormes ojos azules se iluminaron. Toji. Buenos días, exclamó la chica, lanzándose a abrazar el torso de su hermano mayor. Él apenas se inmutó por el impacto, solo le correspondió el abrazo con una sonrisa. Buenos días, hermanita. ¿Lista para el día de clases?, preguntó él, reprimiendo una risa por la situación de la que al parecer Marinette no se había dado cuenta. Luego se dirigió a la mesa donde Sabine ya había dejado un plato con panqueques humeantes y croissants recién horneados. Para nada, se quejó Marinette, sentándose a su lado y devorando un croissant a la velocidad de la luz. Este año ha sido un desastre, Toji, te lo juro, estoy rezando a todas las deidades para que Tsnoevo-Urgeois no vaya a la escuela hoy. El ceño de Toji se frunció ligeramente al escuchar ese nombre, pero luego sonrió divertido. No te preocupes, ella definitivamente no irá hoy, respondió Toji, cortando sus panqueques con una tranquilidad sepulcral. Ya que las clases empiezan dentro de 4 días. La cabeza de Marinette, con el rostro manchado por el chocolate de los croissants, se giró para ver a su hermano. Fue tan rápido que, por un momento, Toji pensó que se había roto el cuello ella misma. ¿Hablas, en serio?, preguntó, con el rostro pálido. Toji ya no pudo aguantarse al ver su expresión, y soltó una carcajada estrepitosa. Marinette, jajaja. Sí, hablo en serio, logró responder a duras penas, tratando de apaciguar sus propias carcajadas. El rostro de Marinette se sonrojó de vergüenza, y luego dejó caer su cabeza hacia la mesa. Sin darse cuenta, su rostro se dirigía directo hacia su desayuno, pero Toji lo notó. Apartó el plato rápidamente, y puso su propia mano en su lugar, relajando los músculos al máximo para amortiguar el golpe. Ey, tranquila, pequeña, a cualquiera le puede pasar, dijo Toji, deteniendo por fin sus risas. ¡No! Es imposible que a alguien en el mundo se le olvide que sigue de vacaciones, susurró, con vergüenza en su tono. Toji palmeó su espalda, divertido. Quizás no, pero quizás sí. El mundo es muy grande, tal vez haya una chica 10 veces más torpe que tú ahí afuera, en París, o en cualquier otro lado del mundo, contestó, divertido por la situación. Déjame, susurró Marinette, enterrando aún más su cabeza en la mano de Toji.
En ese momento, su madre entró a la cocina, observando detenidamente la situación. ¿Qué sucede?, cuestionó, curiosa. Marinette pensó que hoy iniciaban las clases. Mamá, respondió Toji, divertido. Sabine parpadeó un par de veces, asimilando la respuesta de su hijo. Luego volteó a ver a su hija, y como si ésta sintiera su mirada, intentó hundir aún más su rostro. Ya veo, dijo con una pequeña sonrisa, negando ligeramente con la cabeza. Marinette, deberías marcar en el calendario la fecha exacta de entrada, para que esto no suceda de nuevo. Marinette levantó la cabeza tímidamente hacia su madre, y asintió lentamente. Sí, mamá. Momentos después, se dio cuenta de que su rostro estaba apoyado en la mano de Toji, sobresaltándose un poco. ¿Qué rayos?, soltó confundida. No golpees tu cabeza contra la mesa, quedarás más tonta, dijo Toji, para luego darle un pequeño golpecito en la frente. ¡Auch! Oye. Marinette le hizo un puchero a Toji, haciendo que éste tuviera que apartar la mirada. Esa era su mayor debilidad, ella lo sabía, y se estaba aprovechando de ser su hermanita linda. De acuerdo, aplaudió Sabine, salvando a Toji de tener que disculparse, probablemente de rodillas. Toji se levantó rápidamente, ya habiendo acabado de desayunar, y se dirigió a la sala para escapar de la mirada de Marinette. Mamá. Estaba a punto de hacer que Toji me llevara a volar esta noche en su espalda, chilló Marinette, volteando a ver a su madre. Ah, cierto. Sus poderes dejaron de ser un secreto para Tom y Marinette hace años. Al principio, Tom lo miró con una expresión extraña por un tiempo. No de asco o miedo, sino de genuina intriga. Pero fue por poco tiempo. Luego volvió a tratarlo como siempre, como nada más que su preciado hijo. Por otro lado, si Marinette ya veía a Toji como el mejor hermano mayor del mundo, después de saber que tenía poderes, sus ojos prácticamente brillaban de admiración cada vez que lo veía. Cariño, jamás hubiera permitido que eso sucediera, sonrió Sabine, yendo a recoger los platos que dejó Toji en la mesa. Él normalmente los lavaba por su cuenta, lo que significaba que era muy consciente del poder que Marinette tenía sobre él y quería escapar rápido de ahí. Sabine sonrió, apreciaba que sus hijos se llevaran tan bien. ¿Pero por qué? Cuestionó la peliazul, haciendo pucheros. Tú y yo sabemos que Toji jamás me dejaría caer, mamá. Eso lo sé con certeza, Marinette, pero te estaría consintiendo demasiado si cumple todos y cada uno de tus caprichos, solo porque no puede decirte que no cuando lo miras con esos ojos de cachorro, respondió la matriarca del hogar. Pero mamá, ¿de qué me sirve tener un hermano mayor si no puedo hacer que cumpla mis caprichos?, contrarrestó la peliazul. Hablan como si no las pudiera escuchar, pensó Toji, con el ceño fruncido. Decidiendo que lo mejor sería ignorar la discusión, que al parecer iba para largo, encendió la televisión. Apenas la pantalla se iluminó, mostró de inmediato el canal de noticias. Observó la imagen con una expresión de absoluto aburrimiento al ver de qué se trataba. La presentadora de noticias, una mujer rubia de expresión solemne, hablaba frente a un gráfico que mostraba una isla caribeña reducida a escombros. Hoy se cumplen exactamente 12 años desde el misterioso incidente conocido mundialmente como la justicia divina de Dios, narraba la mujer. Aquella noche, una fuerza desconocida aniquiló por completo la isla privada de Jeffrey Epstein, acabando con la vida de más de 100 figuras de la élite mundial que se encontraban allí. Hasta el día de hoy, las autoridades y los héroes de Nueva York siguen sin encontrar una explicación científica o mágica para la destrucción total del complejo. Sigan buscando, pensó con burla. Nunca podrán rastrearme. 12 años habían pasado desde ese día. Y vaya que las cosas habían cambiado. Ese evento no solo limpió al mundo de unas cuantas de las peores basuras, sino que mandó un mensaje clarísimo a los criminales. El miedo a sufrir la justicia divina hizo que el crimen organizado de alto nivel en todo el mundo cayera en picada durante toda una década. Eso, y quizá las cientos de masacres a criminales que había perpetrado en todos estos años. No se limitó únicamente a Francia o Estados Unidos, se encargó de llevar sus obras a la mayoría de países del mundo. El único lugar que evitaba constantemente era Nueva York, ya que ahí habitaba Majestia, y no estaba seguro de si podría vencerla en una batalla, o mínimamente escapar. No es que le tuviera miedo, pero prefería evitarla por el momento.
Primero pensaba dejar que la historia de Miraculous transcurriera lo más canónicamente posible. Volteó a ver a su madre y a su hermana. No se dio cuenta en qué momento dejaron de discutir, ahora ambas miraban la televisión desde la cocina mientras la reportera seguía hablando, así que él igual volvió a mirar la pantalla. Siempre que escucho sobre ese caso, me dan escalofríos, continuó la reportera. Hasta el día de hoy, no se sabe quién o quiénes pudieron haber cometido esta masacre tan brutal. Pero una cosa es segura, este fue el inicio de un enorme descenso en la criminalidad a nivel global, así que estoy segura de que no soy la única que está agradecida por cómo resultaron las cosas. Para despedirme, diré unas palabras, no como reportera, sino como ser humano. No sé quién, o quiénes sean, pero, muchas gracias por hacer justicia ese día. Después de esas últimas palabras, las noticias cambiaron a temas menos interesantes, así que apagó la televisión. Si una reportera hubiera dicho algo así en mi vida anterior, definitivamente habría aparecido muerta días después por presunto suicidio, en una habitación de un hotel barato, pensó el pelinegro, completamente convencido de sus pensamientos. Simplemente, wow, exclamó Marinette, con una sensación extraña en el pecho. Ella había averiguado hace un tiempo qué pasó exactamente en ese lugar, y por qué, aparentemente, todo el mundo no veía como algo malo la masacre que se realizó hace tantos años. Toji, ¿por qué no sales a pasear con Marinette? Aprovechando que ambos están despiertos tan temprano, sugirió Sabine, notando cómo sus dos pequeños se habían sumido en sus pensamientos luego de ver esa noticia. ¿Eh? Ah, sí, Toji miró su teléfono. Eran las 7:30 de la mañana. Él ni siquiera había visto la hora cuando apagó el despertador. Maldito aparato, se me olvidó cambiarlo para que no suene tan temprano. Solo quiero descansar estos últimos días antes de regresar a la estúpida escuela, pensó frustrado. La escuela era un fastidio. Imagina renacer con poderes y tener que ir a la preparatoria. No la había dejado porque le prometió a su madre que, mínimo, terminaría sus estudios. No tenía ganas de ir a la universidad, pero también prometió que iba a pensar bien sus opciones y buscar algo que le gustara. Al final, el amor, el respeto y griega. Seamos honestos, el pequeño terror que le tenía a su madre, fueron más fuertes que su flojera. Vamos, enana, dijo Toji, dirigiéndose hacia la salida. Oye. No soy enana, todavía tengo 12 años, exclamó Marinette, ofendida. Toji la ignoró olímpicamente y continuó su camino. Adiós, mamá, regresamos luego, se despidió Toji, saludando con la mano sin voltear a verla mientras seguía caminando. Sabine sonrió, complacida por cómo Toji aceptó de inmediato su sugerencia. En el fondo, era un buen niño. Ah. Está bien, adiós mamá, voy con Toji, articuló Marinette, levantándose de golpe para acercarse a su madre, darle un beso en la mejilla y luego salir corriendo para alcanzar a Toji, que ya había salido del departamento. Estos niños, susurró Sabine, negando con la cabeza, divertida. Les tomó poco tiempo al par de hermanos bajar hacia la panadería, habiendo decidido saludar a Tom, que seguramente ya se encontraba allí trabajando. Todo aquello sin dirigirse una sola palabra en las escaleras. Hola, mis pequeños niños. Exclamó el enorme hombre apenas los vio entrar por la puerta trasera del local, para seguidamente atraparlos a ambos en un brutal abrazo de oso. Incluso Toji fue víctima del amor tan físico de Tom, pero no le importó, ya estaba acostumbrado a que su padre fuera una montaña de cariño. Sin embargo, la pequeña Marinette, que era como un ratoncito atrapado en un abrazo entre dos enormes osos, se estaba asfixiando, y se lo hizo saber a su padre empezando a golpearle el brazo desesperadamente. No fue sino hasta el quinto golpe que Tom se dio cuenta de ello y lo soltó rápidamente, permitiendo que Marinette tomara grandes bocanadas de aire. Después de sobrevivir al afecto letal de su padre, ambos salieron de la panadería hacia las frías calles de París. El 1 de enero siempre traía consigo un aire helado y cortante, pero las calles estaban extrañamente tranquilas. La mayoría de la ciudad seguía durmiendo para recuperarse de las fiestas de Año Nuevo. Para Toji, el frío era irrelevante, su cuerpo termorregulado ni siquiera sentía el cambio de temperatura debajo de su sudadera. Marinette, en cambio, iba envuelta en una bufanda rosa que le cubría hasta la nariz, dando pequeños saltitos para mantener el calor.
Caminaron sin rumbo fijo durante un rato, dirigiéndose hacia la Plaza de los Bosgos, el parque que quedaba cerca de su casa. Marinette iba hablando animadamente sobre los nuevos diseños que quería intentar coser en sus vacaciones, y Toji, como buen hermano mayor, fingía escucharla mientras en realidad escaneaba el perímetro por puro instinto, disfrutando de la paz matutina. Fue entonces, cuando lo vieron. Estacionado a las afueras del parque, había un elegante y lujoso auto negro con los vidrios polarizados. Las puertas traseras estaban abiertas. A unos pasos del vehículo, de pie en el borde del parque, había un chico rubio de la edad de Marinette. Llevaba ropa impecable y de marca, y sostenía un teléfono con el que tomaba una fotografía de los árboles cubiertos de escarcha. A su lado, un hombre enorme con traje de guardaespaldas lo vigilaba de cerca, mientras una mujer delgada con lentes y expresión severa revisaba una tableta digital. Gracias a sus sentidos sobrehumanos, Toji pudo escuchar perfectamente la conversación a la distancia. Adrien, tu padre ha solicitado que regresemos de inmediato. Tienes tu clase de esgrima en 45 minutos, seguida de tu lección de chino, indicó la mujer con un tono que no admitía réplicas. El chico rubio bajó el teléfono. Sus hombros se encogieron levemente. Solo quería tomar una foto del parque, Natalie, nunca vengo por aquí, murmuró, con un tono de voz que mezclaba resignación y tristeza. Al auto, por favor. Sin protestar, el chico dio media vuelta y subió al vehículo. El enorme guardaespaldas cerró la puerta de golpe, y en cuestión de segundos, el auto de lujo desapareció por la avenida principal. Marinette, que solo había visto la escena desde lejos y sin poder escuchar nada, resopló y cruzó los brazos por encima de su bufanda. ¿Viste eso? Comentó la peliazul, frunciendo el ceño. Un auto de lujo, ropa carísima, una asistente personal y su propio gorila de seguridad. Seguro es otro niño rico, insufrible y mimado. Apostaría mi colección de hilos a que es igualito a Tsnoevo Urgeois. Toji detuvo su andar abruptamente. Metió las manos en los bolsillos de sus pantalones cargo y giró la cabeza para mirar a su hermanita desde arriba. Su expresión relajada había cambiado a una más seria y afilada. Eres muy rápida para juzgar a la gente, Marinette, dijo Toji, con una voz profunda que la hizo detenerse en seco. La niña parpadeó, sorprendida por el cambio de tono de su hermano. ¿Qué? Solo digo la verdad. Los niños ricos de París siempre son así. Chloé nos hace la vida imposible a todos por tener dinero. Ese chico se veía igual. Toji suspiró, frotándose el puente de la nariz. A veces olvidaba que Marinette solo tenía 12 años y que su visión del mundo aún era muy limitada, eso sin contar cómo era en la serie. No es que Marinette fuera una mala persona en la serie animada, pero definitivamente a veces era demasiado exasperante, hipócrita y molesta. Lo peor era que el mundo parecía querer darle la razón o justificarla siempre, pero él estaba seguro de que, más que un problema de la misma Marinette, era un problema de cómo la plasmaba Thomas Astruc. Ese era uno de los grandes problemas de la serie. Pero no permitiría que eso pasara aquí. Aquí ni Marinette ni él estaban sujetos a un guión, o eso esperaba. Toji de repente volteó a ver hacia un lado, directamente al espectador que estaba viendo el video. A veces siento como si me observaran, qué extraño, pensó Toji, un poco inquieto. Ignoró esa sensación y luego volteó a ver a Marinette, recuperando la seriedad en sus ojos. Los ojos no mienten, Marinette, comenzó Toji, mirándola fijamente. Ese chico no tenía la postura ni la mirada de un mocoso arrogante que se cree el dueño del mundo. Tenía la mirada de un prisionero al que le acaban de dar 5 minutos de patio antes de devolverlo a su celda. Marinette abrió los ojos con sorpresa, procesando las palabras de su hermano. Solo porque alguien tiene dinero o viste ropa elegante, no significa que su vida sea perfecta o que sea una mala persona, continuó Toji, su tono suavizándose un poco, pero manteniendo la firmeza. No juzgues a un libro por su portada, y mucho menos juzgues a alguien sin haber cruzado una sola palabra con él. El mundo ya tiene suficientes idiotas prejuiciosos, no te conviertas en uno de ellos. Las palabras de Toji cayeron pesadas sobre los hombros de Marinette. El ligero resentimiento que sentía hacia la gente rica, provocado por sus años de soportar a Chloe, se desvaneció de golpe, dejando lugar a la culpa. Bajó la mirada hacia sus zapatos, sintiendo sus mejillas arder por algo más que el frío de la mañana. Tienes razón, murmuró la niña, jugando nerviosamente con los flecos de su bufanda. Fui muy grosera. Ni siquiera lo conozco. Lo siento, Toji.
Al verla tan arrepentida, la actitud de Toji se relajó por completo. Sacó una mano de su bolsillo y la colocó sobre la cabeza de su hermana, revolviéndole el cabello con cariño. No me pidas perdón a mí, pídeselo a él si algún día te lo cruzas, respondió Toji, esbozando una ligera sonrisa. Ahora andando. Hace frío y si te resfrías antes de regresar a clases, mamá me va a matar a mí, y te juro que ni mis poderes me salvarán de su furia. Marinette soltó una pequeña risa, sintiendo como el ambiente tenso se disipaba al instante. Oye, mi cabello. Se quejó ella, tratando de arreglarse las coletas mientras corría para alcanzar el largo paso de su hermano. Y no me voy a enfermar. Soy muy fuerte. Claro que sí, fenómeno, lo que tú digas. Mientras continuaban su paseo por el parque de regreso a la panadería, Toji volvió a sumirse en sus propios pensamientos, dejando que Marinette hablara sobre sus diseños de moda. Su mente había regresado a aquel auto negro y al chico rubio. Adrien Agreste. Verlo en persona había activado una alarma en la cabeza de Toji. Las piezas del rompecabezas cronológico de la serie empezaron a unirse en su mente. Estaban en enero de 2015. Si su memoria no le fallaba, eso significaba que la madre de Adrien, Emilie Agreste, todavía estaba viva. Viva, pero probablemente ya está tosiendo sangre en su cama por usar el Miraculous del pavo real roto, dedujo el pelinegro. Según los tiempos del canon, Emilie debería caer en ese coma mágico irreversible en algún momento de esta primavera. Y poco después, Gabriel Agreste perdería por completo la cabeza, encontraría el Miraculous de la mariposa y comenzaría su reinado de terror como Augmot en septiembre. Los pasos de Toji se volvieron un poco más lentos. Una fuerte lucha interna se desató en su cabeza. ¿Debería ayudarla? Si lograba evitar que Emilie cayera en coma, Gabriel nunca se volvería un villano. No habría Akumas. Marinette nunca recibiría los aretes y podría vivir una adolescencia completamente normal y pacífica. París estaría a salvo y él no tendría que preocuparse de que un mariposón mágico amenazara a su familia todos los días. Era la solución perfecta. Cortar el problema de raíz. Pero, ¿cómo demonios se supone que la salve? Se preguntó Toji, apretando los puños dentro de sus bolsillos con frustración. Ese era el maldito problema. Él era casi un Superman, o una Majestia, para el caso. Tenía una fuerza física capaz de demoler edificios, sentidos que rivalizaban con los de un depredador y una velocidad imperceptible. Podía asesinar a toda la élite mundial en una noche si quería. Pero no tenía magia. Quizás ir con el maestro Fu para que le diera algún Miraculous. No, no podía hacer eso. Aparte de que no sabía exactamente qué Miraculous podría ayudarla, estaba seguro de que Fu no le concedería una joya mágica a un tipo enorme que llega de la nada exigiendo cosas. E incluso si se los arrebatara por la fuerza, corría el riesgo de que los Kwamis defendieran a Zu. Y eso sería un problema, no solo para él, sino para el mundo entero. Ya es bien sabido que los poderes de los Kwamis usados sin un portador, son catástrofes andantes. No tenía habilidades curativas. Emilie no estaba siendo atacada por una mafia o un monstruo al que Toji pudiera aplastar a golpes. Estaba siendo consumida desde adentro por el daño espiritual de una joya mágica averiada. Ni siquiera con toda su fuerza bruta podría revertir eso. Y si simplemente irrumpía en la mansión Agreste para advertir a Gabriel, lo más probable es que el diseñador acelerara sus planes, lo viera como una amenaza, y escondiera a su esposa en un lugar donde Toji jamás podría rastrearla. Peor aún, alteraría el canon drásticamente, perdiendo la única ventaja real que tenía sobre este mundo: el conocimiento del futuro. Toji exhaló un largo suspiro, viendo su propio aliento condensarse en el aire helado de París. No podía ayudarla. No tenía las herramientas, ni el poder para curar maldiciones mágicas. Intervenir ahora solo traería el caos antes de tiempo, y pondría a su familia en el radar de un hombre poderoso y desesperado. Lo siento, chico rubio, pensó Toji, mirando de reojo hacia Marinette, quien seguía saltando y hablando felizmente. Pero tendré que dejar que tu madre caiga en ese sueño. Necesito que el canon empiece tal cual lo recuerdo. Es la única forma de asegurarme de que esta enana y mis padres estén a salvo cuando la guerra comience. A veces, para proteger a los tuyos, tenías que permitir que la tragedia de otros siguiera su curso. Era cruel. Era egoísta. Pero no había otra manera. Pero, prometo que ayudaré a tu madre, chico.
No sé cómo, ni sé cuándo, pero juro que la salvaré, concluyó su línea de pensamiento, sellando en silencio aquella promesa hacia ese joven rubio de buen corazón. Horas más tarde, cuando la noche finalmente cayó sobre París y su familia ya estaba profundamente dormida, Toji decidió salir a tomar un poco de aire. O bueno, más bien, a flotar en él. A miles de metros de altura, oculto entre las nubes y posado virtualmente en la nada justo por encima de la punta de la Torre Eiffel, Toji observaba la ciudad iluminada bajo sus pies. El viento gélido de enero soplaba con una fuerza brutal a esa altitud, pero él ni siquiera sentía un ligero escalofrío. Levantó una de sus enormes manos y la observó en silencio, abriendo y cerrando el puño. Sus poderes. Aún a día de hoy, le parecía una locura lo absurdamente roto que estaba su cuerpo. En este universo, la cumbre de la fuerza la representaba Majestia. Ella podía volar, sobrevivir en el espacio exterior, poseía invulnerabilidad y una fuerza física capaz de mover continentes. Prácticamente, era el equivalente a Superman en el mundo de Quantic Comics. Toji tenía exactamente esos mismos dones. Su fuerza no tenía un límite calculable, su velocidad rompía la barrera del sonido como si fuera una broma y su piel era tan impenetrable que ni siquiera una explosión nuclear a quemarropa le dejaría un rasguño. No había que ser un genio para suponer de dónde provenían estos superpoderes. Su padre era un alienígena, al parecer. Quizá de la raza de Majestia. No lo sabía todavía, debería preguntarle a su madre pronto. O quizás, su padre era Majestia. No pudo evitar soltar una carcajada a los cuatro vientos después de esa línea de pensamientos. ¡Oh, Dios! Ja ja ja. Eso sería gracioso, pensó. Pero la risa le duró poco, ya que se acordó de que, de hecho, a Majestia sí le gustaban las mujeres. Bueno, pero sería imposible ya que ella es mujer. Pero, ¿y si la anatomía de las mujeres de esa raza era diferente? ¿Y si las mujeres tenían? ¡No! Joder, qué asco, exclamó Toji, completamente aterrorizado de siquiera pensar en eso. Sacudió su cabeza rápidamente, decidiendo olvidar ese tema de inmediato. Gracias a Dios, ella ya me dijo que mi padre falleció antes de que yo naciera, pensó, un poco más relajado, aunque igual sintiéndose un poco culpable de pensar así sobre su padre. Obviamente no lo conoció, pero si su madre lo recordaba con tanta tristeza después de su muerte, significaba que había sido un buen hombre. No quería pensar tan mal, pero quizás el que ese hombre hubiera muerto era lo mejor. Si no fuera por eso, Sabina y Tom jamás habrían estado juntos y Marinette tampoco habría nacido, pero eso no quitaba la pequeña culpa que sentía por pensar eso mismo. Dejando los dramas familiares de lado, él tenía algunos extras. Cosas que Majestia jamás había mostrado en sus cómics, pero que el Superman de su antigua vida sí poseía. Recordó con una sonrisa los meses que pasó en el desierto del Sahara, el más grande del mundo. Había volado hasta África incontables noches simplemente para probar sus límites, asegurándose de estar a cientos de kilómetros de cualquier civilización, cámara satelital o héroe entrometido. Allí descubrió que no solo era un tanque indestructible. Descubrió que poseía un aliento sobrehumano, capaz de generar ráfagas huracanadas y de congelar un oasis entero en fracción de segundos con solo exhalar. Descubrió que su audición le permitía escuchar el latido de un corazón a kilómetros de distancia si se concentraba lo suficiente, y algo que ya había descubierto cuando era niño. Sus ojos poseían una visión de rayos X, que le permitía ver a través de cualquier material sólido. Aunque procuraba no usarla mucho, desde aquella vez que vio a sus padres a punto de tener una noche de pasión. Y lo más destructivo de todo, su visión térmica. Allá en el desierto, había reducido dunas del tamaño de edificios a simple cristal fundido, disparando dos intensos haces de luz láser desde sus ojos. Toji bajó la mirada hacia sus enormes manos. Esas manos no solo habían fundido arena en el Sahara, habían reescrito en secreto la historia oscura de este mundo. A lo largo de los últimos 12 años, se había asegurado de usar su velocidad y sus sentidos para interceptar tragedias que, de alguna manera, recordaba vagamente de las noticias de su vida pasada. Recordó la primavera del año 2004. Un grupo de fanáticos había planeado detonar mochilas con explosivos en los trenes de cercanías de Madrid, en España. Jamás llegaron a la estación. Las autoridades españolas encontraron el escondite reducido a cenizas y lo catalogaron como una detonación accidental por el mal manejo de sus propios explosivos.
Solo Toji sabía que fue el resultado de su visión térmica, barriendo la habitación en una fracción de segundo. Recordó también mayo del 2011. Un infame complejo en Abbottabad, Pakistán. Cuando las fuerzas especiales estadounidenses finalmente irrumpieron en la casa para abatir al terrorista más buscado del mundo, lo único que encontraron fue un enorme cráter ensangrentado y el complejo destrozado, por lo que el gobierno encubrió como un extraño terremoto localizado. Y ni hablar de la industria del entretenimiento. Recordó una de esas asquerosas y exclusivas fiestas en una mansión de Los Ángeles, organizadas por cierto magnate y rapero que se creía intocable. El tipo llevaba décadas abusando de su poder y arruinando vidas a puertas cerradas. El mundo del espectáculo entró en pánico cuando, de una noche para otra, el rapero simplemente desapareció de la faz de la tierra junto con docenas de repulsivas cintas de extorsión. Toji se había asegurado de incinerarlo a él y a su colección privada a miles de metros de altura, sin dejar ni rastro de Adam. Otra desaparición misteriosa para los noticieros. Y apenas el año pasado, en abril del 2014. Un grupo extremista en Nigeria había intentado secuestrar a más de 200 niñas de una escuela. Siendo él mismo el hermano mayor de una niña que en ese entonces tenía 11 años, la simple idea le hirvió la sangre. Voló hasta África rompiendo la barrera del sonido decenas de veces. Al amanecer, las niñas despertaron a salvo a las afueras de su aldea, sin un solo rasguño, mientras que el campamento de sus captores fue erradicado de la faz de la tierra. No dejó a nadie vivo. Toji no se consideraba un superhéroe. Los héroes de Quantic Comics, como Majestia, tenían códigos morales absurdos. Atrapaban a los malos y los entregaban a la policía para que escaparan meses después. Toji operaba como un exterminador. Él no arrestaba a las plagas, las aplastaba. En resumen, Toji era un dios caminando entre mortales. Tenía los poderes de Superman y el cuerpo de Toji Fushiguro. Una combinación letal que el universo de Miraculous no estaba preparado para enfrentar. Disfruta de la paz, París, pensó Toji, cruzándose de brazos mientras flotaba en el cielo estrellado, con sus penetrantes ojos verdes brillando ligeramente en la oscuridad. Porque dentro de unos meses, el verdadero juego comenzará. El tiempo pasó volando, literalmente, para Toji. 8 meses se esfumaron entre entrenamientos nocturnos sobre los océanos, clases aburridas y el lidiar con los nervios cada vez más crecientes de Marinette por su ingreso a cuarto año en el colegio François Dupont. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, llegó el fatídico 1 de septiembre de 2015. El día en que el canon de Miraculous finalmente explotó en la cara de todo París. Ahora, la luna brillaba en lo alto del cielo nocturno. Toji estaba sentado en el borde del tejado de la panadería, con una lata de refresco en la mano, repasando mentalmente el absoluto caos que había sido ese primer día de clases. Había sentido la presencia del maestro Fu merodeando por las calles desde temprano. El viejo se había tirado al suelo, fingiendo ser un anciano desválido para probar los corazones de Adrien y Marinette. Toji lo había observado desde la distancia con su visión de rayos X. Conteniendo las ganas de reírse al ver las terribles dotes actorales del guardián. Fiel a su promesa de no alterar el canon hasta que fuera estrictamente necesario, Toji dejó que la historia fluyera. Y vaya que fluyó. Para el mediodía, un adolescente con el corazón roto llamado Iván se había convertido en corazón de piedra, un golem de roca gigante que destruía todo a su paso. Toji había estado a punto de intervenir cuando el monstruo arrojó un auto cerca de la escuela, pero se detuvo al ver a 2 figuras en trajes ajustados saltando torpemente por los tejados. La Dibu y Chad Noir. Verlos pelear en el estadio en la vida real había sido, bueno, patético, pero tierno. Eran solo 2 niños asustados con poderes que no entendían, tropezando con sus propias armas mágicas. Toji los observó desde la cima de un edificio cercano, cruzado de brazos y con la mirada aburrida, listo para bajar y hacer polvo al golem de roca con un solo dedo si las cosas se ponían feas. No tuvo que hacerlo. Se las arreglaron para derrotarlo por pura suerte y un poco de ingenio. Sin embargo, Toji sabía perfectamente cuál había sido el error fatal del día. La enana olvidó purificar el Akuma, pensó el pelinegro, dándole un sorbo a su refresco. Recordaba esa parte de la serie. Al no capturar la mariposa negra, esta se multiplicaría, convirtiendo a cientos de personas en estatuas de piedra y eventualmente dándole a Iván una segunda transformación al día siguiente.
Mañana iba a ser un día agitado, y Marinette iba a estar al borde de un colapso mental por la culpa. Hablando del rey de Roma. Los oídos súper desarrollados de Toji captaron una respiración acelerada y murmullos desesperados provenientes de la habitación de Marinette, justo debajo de él. Su visión de rayos X atravesó las tejas del techo por un segundo. Marinette caminaba en círculos por su cuarto, jalándose las coletas, mientras una pequeña criatura roja flotaba frente a ella tratando de calmarla. Tiki. No puedo hacerlo, Tiki. Casi nos aplastan hoy. Y ese chico gato, él es el que hizo todo el trabajo. Yo solo soy Marinette. Soy torpe, arruino todo. No sirvo para ser una superheroína. Sollozaba la peliazul, dejándose caer en la silla de su escritorio y ocultando el rostro entre sus manos. Toji suspiró. Odiaba verla llorar. Era cierto que Marinette podía ser exasperante como personaje de televisión, pero en la realidad, solo era su hermanita de ahora 13 años a la que el destino le acababa de arrojar el peso del mundo sobre los hombros. Dejó la lata de refresco en el techo y bajó por la trampilla del balcón, aterrizando suavemente y sin hacer el más mínimo ruido en la habitación de su hermana. Tiki se escondió de inmediato en el cajón del escritorio al sentir la imponente presencia de Toji. Marinette dio un respingo, secándose las lágrimas rápidamente y fingiendo estar arreglando unos bocetos. Toji, ¿qué haces aquí? Creí que estabas, estudiando, tartamudeó, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos hinchados y rojos. Toji no dijo nada al principio. Caminó hasta ella, jaló la silla de su escritorio para que quedara frente a él, y se cruzó de brazos, apoyándose contra el marco de la cama. La enorme diferencia de tamaño entre ambos hacía que la escena pareciera la de un oso interrogando a un conejo. «Estás llorando», afirmó Toji, con su tono directo habitual, sin dejar lugar a excusas. No. Es solo que, alergias. Ya sabes, el inicio del otoño. El polvo del otoño en París es terrible, respondió Marinette, moviendo las manos nerviosamente. Toji alzó una ceja, dejándole claro que no se tragaba ni media palabra de esa historia. Mari. Soy yo. Esas 3 palabras, dichas con una voz sorprendentemente suave para un gigante musculoso, fueron suficientes para quebrar las frágiles defensas de la niña. El labio inferior de Marinette tembló y antes de que Toji pudiera reaccionar, ella se lanzó hacia adelante, abrazándose a su cintura y escondiendo el rostro en su sudadera oscura. El primer día de clases fue un desastre, susurró Marinette contra la tela, con la voz rota. Sentí que tenía que hacer cosas imposibles, cosas que a los demás les saldrían naturales, pero que yo solo, arruino. Siento que el mundo espera demasiado de mí y voy a decepcionar a todos. No soy suficiente. Toji acarició su espalda lentamente con su enorme mano, dándole espacio para desahogarse. Sabía perfectamente que no hablaba de la escuela ni de Snow Urgeois, sino de los aretes mágicos que ahora quemaban en su conciencia. El mundo es estúpido por esperar que una niña cargue con todos sus problemas, dijo Toji, apoyando su barbilla en la cabeza de su hermana. Pero escúchame bien. Eres torpe. Eres un desastre andante y atraes la mala suerte como un imán. Vaya, gracias por el apoyo emocional, hermano, murmuró Marinette con sarcasmo, soltando una pequeña risita húmeda en medio de sus lágrimas. Déjame terminar, la interrumpió, dándole un suave golpecito en la frente. ¿Eres todo eso? Sí. Pero también eres la persona más terca y valiente que conozco. Si algo te sale mal, lo intentas de nuevo. Y si vuelves a fallar, te levantas otra vez. No importa si los demás parecen hacer todo perfecto al primer intento. El verdadero coraje no es no tener miedo, enana. Es estar aterrorizada de arruinarlo, y aún así salir y hacer lo que tienes que hacer. Marinette levantó la mirada. Sus grandes ojos azules brillaban con lágrimas nuevas, pero esta vez, había una chispa de alivio en ellos. Ya no se veía como una heroína a punto de renunciar, sino como alguien que acababa de encontrar un ancla. ¿De verdad crees eso?, preguntó en un susurro. No lo creo, lo sé. Eres una dupa Inchen. Toji le dedicó una de esas sonrisas genuinas que le reservaba exclusivamente a su familia. Y si alguna vez sientes que el peso es demasiado grande, o que alguien o algo, no sé, digamos un monstruo de piedra gigante, por ejemplo, intenta lastimarte, recuerda que tienes un hermano mayor que puede mandarlo directo al espacio de una patada.
Marinette soltó una carcajada genuina, secándose los ojos con las mangas de su camisa. Saber que su hermano invencible estaba ahí la hacía sentir infinitamente más segura. Gracias, Toji, dijo, abrazándolo con un poco más de fuerza. Eres el mejor. Lo sé. Ahora ve a dormir. Mañana tienes que ir a la escuela, lo cual siempre es una guerra de supervivencia. Marinette asintió, sintiéndose 1000 veces más ligera. Mientras Toji se daba la vuelta para salir de la habitación hacia su cuarto, lanzó una mirada disimulada hacia el cajón donde sabía que estaba escondida la pequeña deidad de la creación. No te preocupes, mariquita, pensó Toji con una sonrisa afilada. Tu portadora estará bien. Yo me encargaré de cubrirle la espalda. El día siguiente fue exactamente el caos que Toji había anticipado, pero con un final que lo dejó genuinamente orgulloso. Fiel a su promesa de no intervenir a menos que fuera de vida o muerte, Toji se pasó la tarde sentado en la cornisa de uno de los edificios más altos de París, observando con su visión mejorada el clímax de la batalla en la Torre Eiffel. Vio a decenas de golems de piedra congelados cobrar vida por el error de Marinette del día anterior. Vio a la policía parisina siendo completamente inútil, como era costumbre en este tipo de universos. Sobre todo, vio el momento exacto en el que su hermanita dejó de huir. Cuando la Dibuc se paró frente a la nube de mariposas oscuras que formaban el rostro gigante de Augmot y le declaró la guerra frente a todo París, Toji no pudo evitar sonreír de lado. Y cuando la vio lanzarse al vacío desde la torre para atrapar el Akuma en caída libre, sintió una mezcla de terror de hermano mayor y absoluta admiración. Esa es mi enana, pensó, viendo cómo la ola de energía mágica restauraba la ciudad a la normalidad. La chica torpe y llorona de la noche anterior había muerto, dando paso a la heroína que París necesitaba. El canon estaba a salvo. Horas más tarde, el cielo decidió que ya había habido suficiente magia por un día y soltó un torrencial aguacero sobre la ciudad. Toji estaba recargado contra la pared de un callejón cercano a la entrada del colegio François Dupont. Llevaba su habitual ropa oscura y sostenía un enorme paraguas negro, esperando a que las clases terminaran para escoltar a su hermana a casa. A diferencia de él, a Marinette sí le daría un resfriado si caminaba bajo esa tormenta. Con sus sentidos agudizados, escuchó la campana de salida y el bullicio de los estudiantes abandonando el recinto. A través de la cortina de lluvia, divisó a Marinette parada en lo alto de las escaleras de la entrada, abrazándose a sí misma por el frío, sin atreverse a bajar porque no traía paraguas. Toji se despegó de la pared, dispuesto a acercarse, pero detuvo su andar de golpe. Alguien más había salido por la puerta. Era el chico rubio. Adrien Agreste. Toji entrecerró los ojos y agudizó su audición, recordando que Marinette le había contado esa mañana, súper indignada, que el niño rico había pegado un chicle en su asiento. Sabiendo que eso era obra de la insufrible Desnoyers, Toji decidió quedarse en las sombras un momento más, para ver en primera persona cómo se desarrollaba esto. A pesar de todo, esta pareja le encantaba, aunque definitivamente ya no era lo mismo ahora que una de las partes era su pequeña hermana menor. Pero igual no intervendría. Adrien era un excelente chico. Solo quería que supieras que yo estaba tratando de quitar el chicle. Te lo juro, escuchó decir a Adrien, su voz sonando genuinamente arrepentida y un poco nerviosa. Nunca había estado en una escuela antes. Nunca había tenido amigos. Todo esto es algo nuevo para mí. Marinette, que lo había estado ignorando con el ceño fruncido, suavizó su expresión al instante. Adrien suspiró, abrió su paraguas negro y griega. Sin dudarlo un segundo, extendió el brazo hacia Marinette, ofreciéndoselo. El tiempo pareció detenerse en las escaleras del colegio. Marinette, con los ojos muy abiertos, levantó la mano lentamente. Al tomar el mango del paraguas, sus dedos rozaron los del chico rubio. El contacto pareció darle una descarga eléctrica a la peliazul, y en ese preciso instante, un trueno resonó en el cielo, como si el mismo universo estuviera haciendo efectos de sonido para la escena. De repente, el paraguas se cerró de golpe sobre la cabeza de Marinette, atrapándola de forma cómica. Adrien parpadeó, sorprendido, y luego soltó una carcajada pura y cristalina. Marinette asomó la cabeza debajo de la tela negra, sonrojada hasta las orejas, y le devolvió una sonrisa tímida, soltando una pequeña risita nerviosa. Nos vemos mañana, se despidió Adrien, dándose la vuelta para bajar las escaleras. Nos vemos mañana. Por fin, digo, ay.
tartamudeó Marinette, casi incapaz de formular una oración coherente. Desde su escondite en el callejón, Toji se llevó una mano a la frente, soltando un largo y pesado suspiro. Ah, el amor adolescente, qué tremendo dolor de cabeza, pensó el pelinegro, negando lentamente. Había visto suficiente. Su hermanita acababa de caer rendida a los pies de Adrien Agreste, y los tartamudeos que se venían para los próximos meses iban a ser una tortura auditiva para él. Mientras Adrien subía a su lujoso auto y este se alejaba bajo la lluvia, Toji salió de las sombras y caminó hacia las escaleras. Marinette seguía ahí parada, sosteniendo el paraguas de Adrien, con la mirada completamente perdida en el horizonte, suspirando como si estuviera en las nubes. Estaba tan hipnotizada que ni siquiera notó la enorme sombra de casi 2 metros que se paró a su lado. Si sigues viéndolo así, vas a derretir el auto con la mirada, fenómeno, dijo Toji, con su clásico tono burlón. Marinette pegó un brinco del susto, casi soltando el paraguas. Toji. ¿De dónde saliste? No lo estaba mirando. Estaba mirando la lluvia. Sí, la lluvia es muy interesante. Chilló, roja como un tomate, agitando las manos frenéticamente. Toji soltó una pequeña risa y le dio un suave empujón en el hombro. Claro. Andando, la lluvia es interesante pero también moja, y mamá hizo chocolate caliente. Mientras Marinette bajaba las escaleras a su lado, aún abrazando el paraguas de Adrien como si fuera el tesoro más grande del mundo, los instintos de Toji se dispararon. Sintió una mirada clavada en su nuca. No era una mirada de amenaza, sino de profunda observación. Toji detuvo su paso una fracción de segundo y giró la cabeza ligeramente hacia atrás. Al otro lado de la calle, bajo la lluvia, un anciano bajito con camisa hawaiana los observaba. El maestro Zu. A su lado, Toji pudo distinguir la pequeña silueta del kwami verde de la tortuga, Waits, asomándose por el cuello de su camisa. El anciano asintió levemente en dirección a Marinette, satisfecho con su elección de Ladybug, y luego sus ojos se posaron en Toji. Fu frunció el ceño ligeramente, como si intentara descifrar un enigma que no encajaba en su ecuación. Toji no se inmutó. Le sostuvo la mirada al guardián milenario con la frialdad de un depredador ártico. Luego, para sorpresa de Fu, el chico sonrió. No fue una simple sonrisa. Literalmente casi podía sentir que el chico le decía, lo sé todo. El anciano volvió a ver rápidamente a Marinette, pero no parecía que ella le hubiera dicho nada sobre su secreto, así que volvió a mirar al chico. Definitivamente tendría que vigilarlo. Habiendo visto cómo la mente de Zu maquinaba sobre la incógnita que él era, Toji giró la vista al frente, cubrió a Marinette con su propio paraguas y ambos comenzaron a caminar de regreso a la panadería. El canon había empezado oficialmente. El destino de París ya estaba en marcha, pero mientras Toji Dupin-chen estuviera respirando en ese universo, nadie iba a tocar a su familia. Fin del capítulo. Bueno chicos, lamentablemente llegamos al final del capítulo. Espero que les haya gustado, porque fue un esfuerzo monumental acabar esto. No es cierto. O sea, sí fue difícil, pero lo hice con todo el gusto del mundo. Ya tenía tiempo queriendo hacer historias, jajaja. Bueno, como probablemente no nos veremos hasta dentro de un par de días, les dejaré un pequeño spoiler sobre la historia. Toji decidirá no seguir estudiando, al menos por un tiempo. Se tomará 1, 2, o quizás más años sabáticos. Así que en el próximo capítulo, por fin verán lo que probablemente muchos tenían ganas de ver desde el principio. Un Toji chambeando. Ya está, eso es todo. Si les gustó, denle like, que el próximo capítulo será bueno, lo prometo. Adiós.